Entrevista a Aníbal Santana aquí en Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita y está la caja de comentarios. Aníbal Santana, la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en la plataforma dentro de Molusco TV, tú ibas a la caja de comentarios y hay mucha gente que sencillamente no le cree su historia, no le cree su vida, no le cree que fue un criminal, que se fue un sanguinario, que fue sentenciado básicamente de por vida, de que él mismo dentro de la cárcel se educó, que aprendió, que empezó a leer, que se defendió él mismo y que hoy está en la libre comunidad. Hay gente que piensa que esto es sencillamente una historieta, que esto no es verdad y que él lo utiliza sencillamente para hoy vender libros. Su noveno libro ya está en la calle. A mí me pareció buena la idea de revisitar este contenido a niveles de que te voy a poner un pedacito de lo que ocurrió en esa entrevista hace escasamente 2 años atrás. Vamos a verlo. Esa primera vez que me arrestaron en la cárcel de menores, los confinados que ya estaban allá, me recibieron con un cuchillo en el cuello. Éramos muertos caminando, así que tocaba simplemente defenderse y tratar de sobrevivir. Tú mataste al bichote. Me tirotearon más de 100 veces. O sea, no estamos hablando. A mí me cazaban todos los días. Que yo no puedo ir porque me van a matar. Que yo no puedo ir a un restaurante a comer con mi novia porque nos van a matar. Sin duda alguna una historia de película. Y a veces incluso, Aníbal, ¿cómo tú estás? Bienvenido aquí a la plataforma de nuevo. ¿Estás bien? Todo bien, contento de estar aquí contigo otra vez. Tú sabes que no juzgo a la gente que opina que no te creen. Porque cuando realmente visitamos tu historia es de película, sin duda alguna. Cuando lees, porque es masivo, cuando lees que hay mucha gente que no te cree, ¿qué tú piensas? ¿Qué opinas de esto? Me da gracia. Para mí, hasta me gusta el hecho de que no me crean, porque cuando me miro al espejo tampoco me reconozco. Es que muchos de los comentarios que los leí y me reía en mi casa es que no parezco puertorriqueño, que hablo como un español, como un argentino. Entonces, realmente yo pienso que ellos dudan de mi historia por la forma en cómo me he visto, porque esperan que un delincuente tenga tatuajes y tenga cara de malo. Pues se equivocaron, no soy ese tipo de delincuente. Así que, pero es gracioso, sí, es muy gracioso escuchar o leer los comentarios de las personas que piensan eso. Pero tu acento y tu manera de hablar que está un poquito lejos de escucharte como, por ejemplo, me escucho yo que vivo aquí en PR, que me crié aquí en Puerto Rico. Tiene una razón de ser. ¿Por qué? Sí, claro, yo antes hablaba como un loco también, hablaba en la jerga del barrio, del caserío, pero decidí educarme y creo que como trato de hablar lo más correcto posible, tal vez sea ese el asunto, ¿verdad? De que el acento tal vez sea un poco diferente, pero es la forma de hacer lo posible por escucharme hablar correctamente, ya que quiero eh, parecer lo que hago, un escritor, una persona educada. Lo intento. A veces me equivoco, pero lo intento. ¿Cómo se logra ser un criminal a los 11 años? Cuando yo veo noticias que veo, para mí es bastante cagante ver personas, o sea, criminales, adultos, me es cagante, pero más me asusta ver jóvenes, chamaquitos, niños, con pistolas en mano, ver jóvenes de 12, 13, 14 años ya metidos en el mundo criminal, en el mundo del narcotráfico, chamaquitos de 13 años ya con muertes en las costillas. ¿Cómo uno se convierte en un asesino, en un criminal a los 11 años, Aníbal? Pues mire, en mi caso, para ser honesto, en mi caso, pues ya conté la historia y es que me fui de mi casa a los 11 años, un padre totalmente alcohólico, maltratante. Me cansé de eso, pero mi historia no es la única. Si usted va a una institución juvenil, va a encontrar allí muchos niños. Y digo niños porque yo teniendo 13 y 14 seguía siendo un niño, solo que yo por dentro había perdido esa inocencia y me creía hombre siendo un niño.
Me sentía tan vacío, tan lleno de odio que no entendía que era un niño. Simplemente un rifle, una pistola me daba el poder o la autoridad para creerme hombre cuando no lo era. Pero en una institución juvenil vas a encontrar muchos niños de 13, 14, 15 años y verás que siguen siendo niños y están allí por diferentes delitos. Mi historia no es única. Aquí en Puerto Rico, tristemente, hay muchos de nuestros niños que se están perdiendo en ese camino. ¿A qué edad disparaste por primera vez? Pues mira, yo pienso que ya debía tener, de disparar sin matar a nadie. Yo diría que comencé a disparar como a los 12 años, 12, picando para los 13 como mucho. Hay personas que cuando cuento la historia, pues dicen, pero él dice que comenzó vendiendo droga y sí lo hice, comencé vendiendo droga en el barrio donde me crié. Al dueño del punto lo habían asesinado, el punto se quedó vacante, así que yo me adueño de esa esquina, pero no duró mucho tiempo. ¿Cómo uno se adueña de una esquina cuando matan a un bichote? Porque simplemente son pocos los que se atreven a levantarse. Son pocos. Y yo simplemente ya estaba lleno de odio. Durante los 6 meses que había estado en la cárcel juvenil, en la institución juvenil, ya había conseguido personas, había tenido contactos y definitivamente conseguí a alguien que me supliera y abrí el kiosco que le habían cerrado a la otra persona. Y diría que el primer momento donde comienzan guerras es porque en Guaynabo, que soy natural de Guaynabo, existió un residencial que se llamaba Los Álamos y los dueños del punto de Los Álamos llegaron a mi barrio y dijeron, ¿quién es el dueño del punto aquí? Yo recuerdo, yo tenía un 38 y yo me creía que tenía un AK-47. Y yo, ¿qué pasó? Yo soy el dueño de esto aquí. Y me dijeron, cierra el puntito ese porque te va a pasar lo que le pasó a fulano, que es el que mataron. Y desde ese día en adelante, pues fuimos, disparamos allá en el caserío y comenzó una guerra boba que después fue creciendo con el tiempo. Duré con los puntos, y digo los puntos porque me moví también a Gurabo y a otras zonas, pero no duré mucho tiempo con los puntos porque me percaté en el camino que haciendo robos domiciliarios, que es a lo que me dediqué completamente después de cerrar los puntos, me di cuenta que yo ganaba más en un robo domiciliario a un comerciante que lo que yo ganaba vendiendo droga. Yo podía robarle a un comerciante y llevarme $100,000, $200,000 en un día, en un momentito. Y pues decidí cerrar los puntos porque cuando comienzan los problemas y las guerras, era más fácil que mis enemigos mataran a mis amigos vendiendo droga. Así que cerramos todo y nos dedicamos de ahí en adelante a hacer robos domiciliarios. Habla de que arranca una guerra boba. Yo nunca he visto una guerra boba. Si yo te pregunto a ti, ¿qué tú sentías en ese momento? ¿Tú te acuerdas justamente el sentimiento que tú tenías? Ok. Número 1, ¿qué edad tenías cuando te adueñas del punto de droga, cuando matan al bichote? Número 2, ¿qué tanta valentía, qué tanta babilla, qué tan a fuego tú puedes estar para decidir ir a otro punto de droga y tirotear a la gente de la competencia? Porque ese pana fue donde ti te dijo, papi, ¿quién es el dueño del punto de droga? Y tú le dijiste, el dueño del punto de droga soy yo. Él te dice, ciérralo. Ciérralo si tú no quieres que te pase exactamente lo que le pasó al dueño anterior. A diferencia del dueño anterior, tú tuviste los cojones de coger tu corillo e ir para allá a empezar una guerra disque boba. ¿Qué se tiene en el corazón? ¿Qué valentía hay que tener? ¿Cuál es el chip que hay que tener para tú realmente coger una 38 como tú dices que tenía con tu corillo de gente e ir a dispararle a los de la competencia? Mira, más que valentía, yo pienso que era ignorancia. Ignorancia total es no saber lo que iba a conllevar eso. Es no saber que en el bajo mundo se mata de verdad. O sea, era la ignorancia de verdad de no haber entrado o no haber tenido el conocimiento de cuán grande iba a ser ese problema en el que me estaba metiendo. Ya. Así que la ignorancia es lo que me conllevó a cometer 1000 errores.
¿Qué fue lo primero que hiciste? O sea, tú cogiste tu 38, cogiste tu corillo de gente, fuiste al punto de la gente que te amenazó y ¿qué hicieron ustedes? Disparamos para el punto. Disparamos a la ¿Mataron a gente que alguien, estaba en hirieron el a alguien? punto. No, ¿O era para asustar nada más? ese día fuimos a asustar y a dejarles claro que no íbamos a cerrar el punto porque ellos lo pedían. Que no tenían miedo. Que no teníamos miedo, que ese era mi barrio, ese era mi canto. Y si que lo querían, tenían que quitárnoslo a la fuerza. Y luego ustedes se fueron para su punto normal y sabían que a ustedes los iban a cazar, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto tiempo después de que ustedes tirotearon y mandaron el mensaje de que no nos vamos a ir, metan mano, estamos a fuego, te fuiste a tu esquina, no te escondiste ni nada, te quedaste simplemente esperando? ¿Cuánto tiempo después ellos fueron a contraatacar? Pues mira, para ser honesto, se aguantaron un tiempo. Ahí me dio tiempo a mí a crecer en el bajo mundo. Conocí personas que me moví por el área de Bayamón, de Gurabo, de Cagua, de Yabucoa, Las Piedras. Así que fui creciendo en ese bajo mundo. Y cuando regreso de lleno, ya estas personas, o sea, cometo el error de haberles robado a un narcotraficante, que te lo conté en En el el podcast, podcast anterior. esa historia es, o sea, tú me las contabas y yo sentía que estaba viendo una serie de Netflix. O sea, era para pelo. Horrible. Correcto. Cometo el error de robarle a esa persona. Entonces ahora se incrementa más porque estos del caserío ahora están buscando aliarse con aquellos que también me quieren matar por el robo. Claro. Entonces también sucede que otra de las guerras, y digo tontas o bobas que ocurrió porque no enfrenté a un solo narco, me tocó enfrentar a diferentes bichotes de la zona. Y otra de las guerras bobas, y digo bobas porque es que en verdad te lo comento porque es importante que no solo tú, sino las personas entiendan cómo pueden hacer una guerra cruel de algo tan tonto. O sea, había otro narcotraficante poderoso en el área entre Guaynabo y Bayamón. Yo nunca los vi como competencia. Ellos estaban en su esquina, yo en la mía. Pero un día ellos me llaman, o esta persona me llama y me dice, mira, Paito, yo sé que tienes guerra con fulano, yo quiero unir fuerza contigo, vamos a unir tu gente con la mía y le metemos mano a esa gente. Pero yo sabía de antemano que él le compraba al narco que yo le había robado. Ya. Así que yo sabía que lo que quería era tirarme un pescado. Y yo le dije, mira, brother, yo no necesito a nadie de mi lado, ya yo tengo lo que yo necesito. Quédate en tu esquina, yo en la mía. Y la persona me dijo, ¿sabes qué? Tú te crees bien guapo, tú te crees que puedes con todo el mundo, estamos en guerra también. O sea, y me declara la guerra la persona, y yo digo, pues está bien, pues vamos a matarnos entonces. Y así comienza otra guerra con otro bichote de la calle que yo no tenía problema. Simplemente porque le dije que no nos íbamos a unir, que ya yo tenía la gente que necesitaba. Pero claro, detrás de todo eso yo sabía que él lo que quería tirarme un pescado. ¿Tú no sentías nunca miedo? El miedo que yo tenía era de cuando salía de mi casa. Cuando yo salía de mi casa, yo estaba bien enamorado. O sea, yo era un loco en la calle, pero yo estaba bien enamorado de la madre de mi hija, de la chica que yo amaba. Y siempre que yo salía de mi casa, el único miedo que yo tenía era cuando la veía y yo decía, wow, a lo mejor es la última vez que la voy a ver. Porque yo sabía que yo me montaba en el carro con mis muchachos, pero también estaba claro que posiblemente yo no iba a regresar. Ella estaba clara, la mamá de tu hija estaba clara a lo que tú te dedicabas. Sí, totalmente. Ella vivía conmigo y ella veía en mi casa a mis muchachos con rifles y pistolas haciendo mi vigilancia 24 horas en la casa. Y no te decía nada. Sí, en varias ocasiones quería que yo dejara todo y que nos fuéramos de Puerto Rico, pero ya habían asesinado a algunos de mis amigos para ese entonces y yo, por lealtad, por orgullo, por ignorancia, decidí no irme, decidí enfrentar la guerra. ¿Qué tan fácil es en Puerto Rico comprar armas de fuego ilegales? Actualmente pienso que es más fácil que antes. Antes teníamos contacto en los 80 y en los 90 y no era nada difícil. Con una llamada a un contacto, a mí me llegaban, no sé, 10 rifles, 20 pistolas, con una sola llamada. Y eso era en los 80 y en los 90. Así que ahora yo creo que es más fácil.
en Puerto Rico es sumamente fácil en esta época moderna conseguir armas de fuego ilegales. Sí, totalmente. Totalmente. Y las armas de ahora son más peligrosas que las de antes. Porque aunque ambas matan, ¿verdad? Las de ahora, pues son full. Y ese es la mayoría de los problemas que hoy día en la calle de que matan gente inocente, no es porque los delincuentes quieren matar a la gente inocente. Es que hay muchos chamaquitos que tienen 14, 15, 16, 18 años, pero no tienen la fuerza para agarrar o sujetar bien un rifle, un AK-47 full, y cuando te toca disparar, ese rifle te mueve. Así que las balas salen a lo loco, no para tu blanco. Cuando dices full, ¿a qué te refieres? Por eso obviamente yo lo he escuchado en canciones, tengo la full, tengo la full, tengo la full. Yo de verdad me lo puedo imaginar. Pero hay gente allá afuera que incluso canta que tengo una full, pero no sabe lo que es una full. ¿Qué es una full? Pues mira, es un rifle o una pistola que tú solamente presionas el gatillo y te tira la cantidad de bala que tenga el peine, o si lo vas a controlar, tú sueltas y él para. Que se escucha todo. Pero si eso es lo que tú escuchas que no se detiene, garra, pues full es que dejó el dedo pegado y te lanzó todas las balas. En mis tiempos pues teníamos las semiautomáticas que era dedo y tú le dabas al gatillo, pam, 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 pam. Un full te va a tirar 30 balas de un cantazo, 50 balas, lo que tengas en el peine. Tú tienes tiros en tus cuerpos, a ti te pegaron tiros. Sí, mi mejor amigo o uno de mis mejores amigos me traicionó, me dio un disparo a quemarropa en la barriga el día en que estábamos cazando a los enemigos. Salimos a cazar a los enemigos sin saber que mi chofer se había virado, estaba del otro bando ahora, y en medio de la balacera contra los enemigos, él intentó asesinarme a mí. Evidentemente no te mató. ¿Qué pasó luego? ¿Te vengaste? Bueno, me arrestaron porque yo era prófugo cuando sucede eso. Yo estuve en el hospital en coma durante un mes. Cuando despierto me llevan en silla de ruedas a la cárcel regional de Bayamón. Allí estoy en recuperación y mientras estoy en la cárcel, este amigo, que es el que me dispara, paró en un garaje de gasolina en alguna parte de Puerto Rico y se topó con algunos amigos míos del pasado y ellos vengaron lo que él me hizo a mí. Evidentemente no está vivo hoy para contarlo. No está vivo para contarlo. ¿Fue que tú los mandaste o sencillamente la lealtad? Lealtad. Ellos eran de mi corillo, de mi grupo, y sabían quién me había traicionado. No había que dar la orden, ellos sabían lo que eso conllevaba. Cuando se mata a alguien la primera vez, ¿se siente igual la segunda y tercera vez o sencillamente es distinto? Pues, para ser honesto, yo nunca sentí nada. Yo estaba lleno de odio, yo me sentía tan vacío. Yo no he escuchado de historias de personas que han asesinado y que después no duermen bien y todo eso, pero realmente yo no sentí nada de eso. ¿Tú dormías como un bebé después de matar? Yo dormía normal. ¿Tú dormías como un bebé después de haber asesinado a alguien? Bueno, tenía la perse no por el hecho de que había asesinado a alguien, sino porque tenía que mantenerme alerta porque me iban a matar a mí también. Así que mi perse no era por el que se murió, sino porque quería mantenerme vivo. ¿Cuál es la muerte más cruel que tú tienes en las costillas? Me dolió tener que participar en la muerte de un amigo porque este amigo me había traicionado y estaba, verdad, del lado de los enemigos ahora también. Esa es una de las que sí no fue fácil, porque era alguien que yo quería mucho, pero él decidió traicionarnos. ¿Cómo tú puedes describir lo que ocurrió? Esta persona simplemente era primo de uno de mis enemigos, pero él trabajando conmigo jamás me dijo
que su primo era mi enemigo. Entonces un día los enemigos estaban planificando emboscarnos y él estaba en esa reunión y alguien del lado de los enemigos que simplemente no quería que nosotros lo matáramos, me dio la información de lo que estaba pasando y que mi amigo era el que estaba cuadrando todo. ¿Y qué le hicieron? Se murió. Se murió y no fue fácil, realmente no fue fácil. Era alguien que participó conmigo desde que comenzamos nuestros problemas de niños, desde que comenzamos, e incluso estuvo conmigo en todas las guerras cuando le robamos al narco. Así que fue difícil porque tener que deshacerse de alguien a quien tú aprecias no es algo fácil. El proceso de deshacerse de los cadáveres, de los cuerpos, es... O sea, hay un protocolo luego. O sea, los criminales tienen un protocolo donde es que vas luego de haber ejecutado o sencillamente improvisan. Nosotros salíamos a cazar a nuestros enemigos. Salíamos a cazar a los enemigos todos los días. Y si esa misma noche salía la noticia del asesinato o al día siguiente, nosotros estábamos todos frente a la pantalla porque queríamos ver la noticia de esa victoria que habíamos tenido. Así que celebrábamos la muerte de los enemigos. Yo siempre me hacía esa pregunta. ¿Cómo reaccionan los criminales o cómo reacciona el grupo de personas que salieron a cazar, ejecutaron, mataron, tuvieron éxito a lo que fueron a hacer, si realmente se paraban frente a la televisión a ver las noticias en aquel momento, la década de los 90 o principios del 2000? Me imagino que ahora están pendientes a las redes sociales, ver, qué sé yo, Instagram, TikTok, a ver si lo anuncian. Los criminales disfrutan ver un noticiero anunciando una muerte que ellos ejecutaron. Sí, por lo menos nosotros lo hacíamos porque era un enemigo menos. Era alguien menos que estaba buscándonos para matarnos. Así que definitivamente queríamos acabar con todos los enemigos que teníamos en ese momento. Yo estoy seguro que ellos también disfrutaban cuando asesinaban a mis amigos. De mis muchachos asesinaron a muchos. O sea que ustedes sencillamente cuando te pregunté qué hacían con el cadáver, sencillamente ejecutaban y lo dejaban tirado y entonces el fin era que lo encontraran para verlo luego en las noticias. Claro. Sí, eso también es un mensaje para el resto de los enemigos. Estamos aquí, estamos activos y vamos a acabar. Sí, definitivamente eso, la mayoría de los delincuentes hacen eso, o por lo menos los que salen a cazar. Se dice que en Puerto Rico, en los sanguinarios a otro nivel, obviamente nosotros cuando vemos las noticias de México, de Colombia, de otras partes del mundo, lo cruel que pueden ser a la hora de asesinar gente. Recuerdo que al principio del 2000 empezaron a salir aquellos videos allá de Bagdad, de Irak, y esas loqueras de cortando cabezas, cortando cuello y toda la cosa. Pero dicen que en Puerto Rico no estaba lejos de esa realidad, lo único que no salía en video, sencillamente lo ejecutaban y ya, y los rumores eran, mira, encontraron a fulano picado en pedazos. ¿Qué tan crudo es PR asesinándose entre ellos, específicamente en el mundo del narcotráfico? Cuando al primer amigo mío que asesinan, después que le robamos a este narcotraficante, a mi amigo lo cogieron, lo secuestran y lo cortan en pedazos y la esposa simplemente lo identifica porque en la barriga, en la parte de la barriga que le quedaba, estaba el nombre del escrito, un tatuaje, su nombre. Y esa es la forma en que la esposa lo logró identificar.
y era mi amigo, era mi hermano, y creo que el odio que yo le tenía a mis enemigos después de esa muerte de mi amigo es lo que provocó que yo no retrocediera. Yo quería acabar la guerra, yo quería ganar la guerra. Pero tú estás consciente que esa guerra nadie la gana. O sea, ahora de adulto, cuando tú ves la vida, evidentemente la ves distinta, Claro. con una mentalidad completamente distinta. Eh, pero estamos claros en que sí estamos en esta guerra, pero esta guerra no la gana nadie. Mira, ahora sí lo entiendo. Y hubo un tiempo que yo iba a los santeros. Y yo recuerdo que una vez un santero me dijo, esta guerra solamente la vas a ganar el día que tú decidas. Y era simplemente el día que yo dejaba de ser delincuente. El día que yo dejara la guerra era que la guerra se acababa. Pero para aquel entonces yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Lo entendí ahora de adulto. Dejé la calle, dejé la delincuencia y definitivamente pues la guerra acabó. Pero claro, de mi lado, porque todavía hay personas en la calle eh, que yo sé que quisieran que mi historia termine con una bala en la cabeza. O sea que posiblemente ahora mismo aquí en Molusco TV, mientras yo estoy haciéndote esta entrevista, seguramente hay alguien viendo este podcast que te quiere con una bala en la frente ahora mismo. Sí, sin duda. ¿Cuánta gente tú crees que te quiere muerto ahora mismo y que debe estar viendo este podcast en su teléfono, en su tableta o en su televisor? Posiblemente varias personas de mi pasado, eh, pero nada, ellos saben que ya yo no soy una amenaza para ellos. Sin embargo, camino todos los días de mi vida por la sombrita. Me cuido, sé dónde estar y dónde no, porque simplemente yo decidí cambiar mi vida. Yo sé que cambié yo y reconozco que ellos no fueron los que cambiaron. ¿Te da miedo venir a Puerto Rico? Me da miedo andar con una persona a quien yo quiera, aprecie y que no tenga nada que ver con mi pasado. Y estas personas vayan a intentar hacerme daño a mí y lastimen a alguien que no tiene nada que ver en mi mundo de la delincuencia. Eso me da miedo. Sin embargo, si me encuentran en una esquina solo y me asesinan, pues habré pagado por cosas que hice en mi pasado y respeto al guerrero que haga eso. Al delincuente que haga eso lo respeto. Sin embargo, no me gustaría que toquen a una persona que no tiene nada que ver con mi vida delictiva. Vamos a hablar de los códigos de la calle de la época de los 90 versus los códigos en esta época moderna. Siempre se hablan de los códigos, los códigos, los códigos, un término, una frase que está ahora mismo que todo el mundo la usa, yo la uso, que si los códigos de esto, los códigos de lo otro. Y se habla bastante de los códigos de la calle hoy día se han roto completamente. A niveles de que hoy día la gente habla de códigos en Instagram, en TikTok y personas que estuvieron en algún momento en la calle en la época de los 80, principios de los 90 dicen, pero de que ustedes han roto todos los códigos. ¿Qué código tú crees? No sé qué tan al día tú estés con los códigos de la calle de hoy, pero ¿qué códigos tú crees que se rompen hoy? Que si los hubieras roto en la década de los 80 y 90, tú sencillamente no hubieras estado respirando nunca más. Perdón. Pues mira, el hecho de que cuando tú sales a cazar a un enemigo y lo ves en el carro con su esposa y sus hijos y aún así tú disparas sabiendo que hay niños en ese carro, esos códigos, si los hubieses roto en los 80 y en los 90, te aseguro que en la cárcel te harían pagar el precio bien caro. Pero como hoy día la misma administración o el gobierno separa de la población regular a los abusadores, a los chotas, a los violadores e incluso a este tipo de personas que va con delitos graves, porque si yo mato a un niño, yo voy a decir, yo soy seguridad, o sea, aléjame de la población penal. Y ahora hay cárceles que protegen a este tipo de personas, así que ya los grupos carcelarios que antes
ajusticiaban este tipo de delitos, pues ya no tienen el control para hacerlo. El término chota en los 80 y en los 90 personas, el 2025. Hoy día mencionan la palabra chota un juego. Y yo he hablado con personas que son Tú le veteranos. decías chota a cualquier persona en los años 80 y si esa persona no era chota, esa persona te iba a matar. Esa palabra no se le decía a ninguna persona que fuese un jodedor de verdad. Que hoy día usan el término chota sin ningún tipo de respeto. No tiene las mismas repercusiones que en la década de los 80 y en los 90. ¿Correcto? Sí, correcto, definitivamente la persona que le dice chota a otro, pero vamos, yo diría que no se tiene respeto a sí mismo la persona. Si usted me dice a mí chota y yo no reacciono a lo que tú me estás diciendo, el respeto me lo estoy quitando yo mismo, como hombre o como persona de esa vida. Así que esa palabra no se utilizaba antes. Se le señalaba al que lo era. Ese tipo es chota porque era testigo, porque testificó en contra de alguien o porque de una forma u otra se sabe que él delató algo. Pero jamás se le decía chota a ninguna persona sin tú tener la evidencia de que lo era. No sé si estás al día con lo que ha pasado con el caso de Anuel AA, que hace escasamente unos años atrás le piratearon una canción que se supone que no saliera. En esa canción, que era una tiradera coscuyuela, él hace mención de varias personas de la calle que ya habían fallecido. Debido a eso, el acceso a Anuel AA a Puerto Rico se le ha hecho un poco limitado a niveles de que nunca se ha podido presentar en concierto en Puerto Rico. Y cada vez que se anuncia un concert para él, pues hay gente que sencillamente, como lo has visto, va al Coliseo de Puerto Rico, le mete 10, 20, 100 balas a los cristales, como enviando el mensaje, como aquí no lo queremos. Hubo un momento dado en los conciertos de Daddy Yankee para allá, para el 2018, justamente lo mismo. Daddy Yankee con Rafi Pina, que estaban produciendo en el evento en aquel momento, llegan el AA, se presenta en el concierto como invitado del concierto de Daddy Yankee. Ocurrió lo mismo en el Coliseo de Puerto Rico y también ocurrió lo mismo en los vestidos de Rafi Pina en aquel momento histórico. Porque quiero repasar ese contenido y esa historia, porque quiero ver de qué manera tú, o sea, dentro de tu análisis y tus conocimientos de esa vida de la calle, me puedes explicar qué tan grave es mencionar personas de la calle muertas en canciones y si, y si esto realmente tiene algún tipo de arreglo, eh, o sencillamente tú entiendes que el acceso a Anuel AA se le va a hacer bien complejo en un futuro para presentarse en la isla, estableciendo que hay mucha gente que pagaría por ir a verlo porque es una estrella de aquí de PR. Pues mira, realmente no tengo el contexto completo del por qué, si están censurando, ¿verdad?, de la calle a estas personas. Si lo están haciendo o no, no tengo claro eso. Sin embargo, creo que, que no debería ser porque haya señalado en sus canciones a personas que ya fallecieron, porque de mi época, en los tiempos 80 o 90, no era chotear yo decir que mi amigo Pedro, que era narcotraficante o asesino, ya murió. Y yo diga, no, porque mi amigo y yo hicimos esto, pues ya él está muerto, ya nadie lo va a acusar, no lo van a meter preso y no lo van a volver a matar. Así que no estoy choteando a nadie que está vivo y va a sufrir un castigo por lo que yo esté diciendo. Eso en los 80 y 90, pues eso no creaba eso. Ahora no lo sé porque la juventud de hoy día es un poco diferente a la forma en cómo nos criábamos nosotros. ¿Cuándo fue que te metieron preso por última vez y cuántos fueron los años que te echaron? 262 años de cárcel. El 18 de junio del 99 fue la última vez que me arrestaron. Por eso es que hay gente que duda mucho de tu historia, porque cuando tú narras que te echaron más de 200 años en las costillas y hoy estás aquí en la libre comunidad y estás sentado conmigo aquí en esta entrevista, dudan mucho y no le entra que tú pudiste educarte dentro de la cárcel, que pudiste aprender dentro de la cárcel, que pudiste
tener un poco de comprensión de lectura, de que pudiste aprender hoy todo lo que sabes, a niveles de que hoy estás sacando tu noveno libro. No logras entender que tú pudiste defenderte tú mismo en la cárcel y que pudiste ver una ventana para estar fuera. Incluso a mí mismo me cuesta realmente muchas veces creer que después de más de 200 años de sentencia, tú hoy estás frente a mí, pudiste salir. Pero también me pongo a pensar, pero espérate, si esto fuera mentira, alguien lo hubiese desmentido hace años, porque no es la primera entrevista que tú haces. Yo te entrevisté hace 2 años, pero cuando hago un search y pongo Aníbal Santana, entrevista, hay un sinnúmero de podcasts tuyos con tu historia. Y yo no he visto a nadie desmintiéndote. Y no habrá nadie que lo haga. Que no hay nadie que lo haga porque mi historia es real. Dicen, no, que en la cárcel nadie lo conoce porque alguien escribió en el podcast, en tu comentario, no, nadie lo conoce, pero escribieron no sé cuántas, 5,000 personas y solo uno hizo el comentario, pero nadie lo apoya. O sea, ese uno que escribió eso simplemente ni me conoce y posiblemente no conoce a nadie ni en la cárcel ni en Puerto Rico. Por eso nadie lo secundó. Sin embargo, vas y lees todos los comentarios y sí vas a ver que hay muchas personas que escribieron que son de mi barrio, que son de donde me crié y que incluso compartieron en las cárceles conmigo. No hay nadie que pueda desmentir mi historia porque es real. La viví y no me enorgullece para nada haber vivido o haber sido un delincuente. Sin embargo, sí estoy feliz con el hombre que soy hoy, con el que los demás señalan como que es un fraude, que vengo a vender los libros. Sí estoy feliz con este hombre que soy hoy, porque ahora vendo libros, ya no disparo ni mato gente. En este libro que se llama Viejo pero no pendejo, hay abriéndolo así ahorita, hay como unos quotes, empezando el libro, quiero leer uno. Lo que antes disparaba con furia, ahora lo escribo con propósito. ¿Cuál es el propósito de Aníbal Santana Merced hoy? Mira, el propósito de Aníbal es el propósito de que este libro llegue a las manos de todos los jóvenes. El propósito es que los jóvenes abran los ojos ahora que están a tiempo, antes de que la vida se los abra a golpe. La cárcel, o mejor dicho, la calle solamente te va a dejar lo que ya yo sufrí. Sufrí la cárcel. Y si no, te va a dejar lo que le dejó a muchos de mis amigos. Una tumba. Y si eso es lo que tú quieres, pues puedes seguir ahí. Pero si quieres cambiar tu vida, este libro que escribí, lo escribí desde mi experiencia, desde las 1000 veces que me caí, pero también desde el coraje con el que me levanté y he logrado tener éxito y salir adelante. Y si yo he logrado eso, sin duda también lo pueden lograr muchos de estos jóvenes que están en la calle. Ok, cada vez que tú entrevistas a un criminal o a una persona que estuvo dentro de la calle, te narra que al final del día a ellos no les importa, ellos están haciendo esto a sabiendas de que en algún momento van a morir o en algún momento van a ir presos. Incluso muchos de estos criminales o chamacos de la calle que son muy jóvenes se sienten orgullosos de eso. Incluso ellos utilizan términos hasta como, papi, se cayó un soldado, porque se ven como que son parte de una organización que están haciendo algo porque sí, porque quieren sobrevivir. Cuando tú eras chamaco, que tú matabas gente, que eras dueño de puntos de droga y toda la vuelta, a ti no te importaba que podrías morir en cualquier momento, podrías ser preso en cualquier momento. O sea, trata de pensar lo que tú pensabas cuando eras joven y que eras bichote, que sencillamente y lo más seguro es lo que piensa un joven el día de hoy. Sí, yo estaba claro que yo iba a ir a la cárcel. Yo sabía que todo lo que yo estaba haciendo me iba a llevar a la cárcel. Y estaba dispuesto a enfrentar esa realidad. Por eso cuando entré a la cárcel no me doblegué. Por eso cuando entro a la cárcel, yo entro a la cárcel con mi frente en alto y salgo con mi frente en alto porque yo sabía lo que me esperaba y yo me preparé para eso. Yo estaba claro de eso. Sin embargo, creo que para morir nadie está listo. Yo no quería morirme. Por eso levantaba las armas todos los días y enfrentaba al enemigo. Yo no quería morir. Y me dolió mucho ver morir a mis amigos. Pero el hecho de que, murió un soldado, no, murió mi amigo, murió mi hermano y lo sufro. Y creo que
el orgullo y el ego es lo que conlleva a que reaccionemos ante eso. Pero muchos de los chamacos que están por ahí hoy día, tal vez, podría equivocarme, están acostumbrados a ir a cazar al enemigo, pero no a que vengan y te casen a ti. Son dos cosas bien diferentes, tú salir a cazar a que vengan y te casen a ti. Cuando te encuentras rodeado de tus enemigos, que podría ser ese tu último día, ahí es donde tú dices, se me acabó todo, dame una oportunidad, Señor. Porque yo también lo dije cuando yo pensaba que yo era el león, el demonio. ¿Cómo se le pide a Dios? ¿Cómo se le pide a Dios en un momento que te tienen rodeado para casarte a ti? ¿Cómo tú le pides a Dios a sabiendas de todo lo que tú has hecho, de todas las muertes que tú tienes en las costillas, de todo lo mal que estás haciendo, que te dé una oportunidad de vida? ¿Cómo se le pide a Dios a eso? Claro, Dios es amor, ese es tu papá. Y dicen que hasta el criminal más grande, si se arrepiente antes de morir, irá al reino de los cielos. Pero ¿cómo se le pide a Dios eso? Mira, suena contradictorio, pero sí. Cada vez que estaba en medio de una balacera, que fueron muchas, y aun cuando yo disparaba para acabar con el enemigo, yo decía, Señor, sácame de esta, yo no me quiero morir aquí. O sea, sácame de esta. Incluso prometía que no iba a volver a delinquir. Pero claro, salía de ahí y cuando me rodeaba de mis muchachos otra vez, pues se me subía el ego y salí yo por mi fuerza, porque tenía rifles, pistolas, disparé, enfrenté a los enemigos. Pero pienso que en todo momento Dios me cuidó por alguna razón. Pero sí los delincuentes, si yo lo hice y yo estaba vacío, yo estaba lleno de odio, estoy seguro que la mayoría de los delincuentes que se han visto en el peor momento donde su vida está en peligro, han clamado a Dios. Que no lo dicen, son otros 20 pesos. Pero te aseguro que muchos de ellos lo hacen, como lo hice yo. Si tú tuvieras ahora mismo un criminal de frente, a un bichote de frente, a un jovencito que debajo de su cama tiene una full, 45, 38, droga, que está descarrilado completamente, piensa que lo tienes de frente y tienes una oportunidad de decirle algo. Piensa que te está mirando ahora mismo en su teléfono. Piensa que esto es un reel de Instagram. Piensa que esto es un TikTok, que de repente esto es un clip de Facebook o que sencillamente está viendo la entrevista completa aquí en YouTube. Si tú tuvieras la oportunidad de hablarle, ¿qué le dirías? O sencillamente lo tienes de frente. Le diría a mi amigo, yo no nací para morir así y tú tampoco. Estás a tiempo de enganchar los guantes, de soltar las armas y transformar tu vida, porque puedes hacerlo. No vale la pena ir a la cárcel y tampoco terminar en una tumba. Tienes una familia que posiblemente te necesita y te ama. Yo te lo cuento desde la experiencia por haberlo vivido. Simplemente no vale la pena. La calle no deja nada. Lo triste es que muchos de esos jóvenes no tienen familia y sienten que su familia es la calle. Cada historia, cada caso es individual. Sí, hay jóvenes que tienen sus familiares, sin duda alguna. Sí, 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 sí. Pero hay chamacos que sencillamente se despiertan, mami y papi ya no existen, o sencillamente mami y papi no sé dónde carajo están en mi vida. Y estoy solo. Siempre hay algo. Una mujer a la que uno ama. Un amigo que es tu hermano y que tampoco quiere que muera. Alguien, una vecina que te daba de comer cuando no tenías nada. Siempre hay alguien que uno quiere y ama mucho con todo el corazón. Y simplemente es uno preguntarse como delincuente, ¿de verdad quiero morirme así? ¿O quiero cambiar porque hay alguien que de verdad merece que yo sea una nueva persona? Siempre hay alguien. Definitivamente lo hay. Un amor. Yo estaba enamorado de la madre de mi hija. Mucho, y por ella yo pude haber cambiado mi vida. De hecho, yo me iba a ir de Puerto Rico, pero me arrestaron antes. Cuando ya ella me había convencido para que me retirara, para que me fuera,
Llegó mi arresto. Ella no te esperó. Ella sí me esperó los primeros 3 años. Luego sucedió algo porque yo estaba intentando. Ella está viendo esto. Y ella se va a enterar que cuando yo la borré de visita, yo no la borré de visita porque yo me enamoré de otra mujer como le hice creer. Yo la borré de visita porque ella, cuando yo intenté fugarme en varias ocasiones, ella era la persona que más yo quería, que más yo amaba y la única persona en quien yo confiaba todo. Y yo le contaba que me iba a fugar. Mi reina, esta noche me voy a fugar, te voy a ver hoy. Y por alguna razón, algo mágico, llegaban los guardias y me trasladaban a otra cárcel nueva para evitar que yo me fugara. Y así pasó muchas veces hasta que finalmente alguien que trabajaba para el mismo sistema me dijo, no le cuentes más a tu esposa porque todas tus fugas se han dañado por esa única razón. Y esa fue la vez que yo le dije a la madre de mi hija que le iba a borrar que me enamoré de otra mujer, pero era mentira. Y así terminó nuestra historia como pareja. Y no le diste más acceso a ella, ella no, obviamente, evidentemente no podía visitarte más a la cárcel. Correcto, así terminó nuestra historia. Hoy día somos grandes amigos, pero ella hasta hoy nunca supo la razón real por la que yo la borré de visita. ¿Tú nunca le has dicho esto? No, ahora se está enterando porque realmente yo me sentí tan traicionado por ella que yo no perdonaba eso. Sí, ella te... Yo era delincuente, yo estaba lleno de odio, de coraje. Para cuando pasó eso, yo nunca lo di a ella porque yo entendía que ella lo que estaba era protegiéndome. Ella prefería tenerme en la cárcel a tenerme en la libre comunidad que me asesinaran. Yo puedo entender eso hoy, pero en aquel momento no lo entendía. Ella te choteaba, pero también quería protegerse ella porque definitivamente si tú te ibas para donde ella estaba, ella también ponía en riesgo a tu hija y a ti. Claro, totalmente. Lo entiendo ahora de adulto. Con una full. Pero cuando se tiene 18 y 19 años es poco probable que el entendimiento alcance tanto. ¿Cómo uno... El Departamento de Corrección y Rehabilitación es un desastre en Puerto Rico, sin duda alguna. ¿Cómo tú realmente te rehabilitas? ¿Cómo empezó tu rehabilitación? Porque por el departamento, pues, me imagino que uno que otro se puede rehabilitar, pero la gran mayoría de los criminales, de las personas que están dentro, los confinados cuando salen muchas veces, son reincidentes. ¿Cómo tú te rehabilitaste? Primero, cuando nace mi hija, que mi hija va creciendo, yo sabiendo que no estaré ahí para cuidarla, con mi sentencia de 262 años, yo sabía que yo pues me iba a morir de viejo a menos que me mataran de una puñalada en la cárcel, que apostaba más a eso, a la vejez. Pero dije, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a morir en la cárcel, pero yo no me quiero morir bruto. Yo quiero cambiar mi vida. Y comencé a educarme. Me comencé a educar después de haber leído el libro El alquimista de Paulo Coelho. Leí ese libro, me encantó. Ese libro fue el que despertó en mí el hambre de querer ser escritor y el sueño de que algún día alguien, otro confinado en cualquier parte del mundo, también leyera un libro mío y mi libro le despertara algo positivo. Y es la forma como comencé a educarme. Yo hablaba como un loco, toda la jerga de la calle, así como hablan los titeritos o los maleantes de la calle, así hablaba yo. Simplemente por amor a mi hija decidí educarme y no morir como un tipo bruto de la calle. Pero ¿en qué momento tú sentiste que te cambió el chip mental? Porque hay un chip, recuerda, tú te querías escapar, pero tenías el mismo chip. ¿En qué momento cambia el chip? Está cabrón de repente de una 38, una full, vender droga, matar gente, al alquimista de Pablo Coelho. Eso está bien cabrón. O sea, es cuando tú... Pero sí, porque tú dices, wow, es un cambio radical. De una 38 al alquimista. Es duro. Sí, sí, definitivamente. Yo estuve 10 años en máxima seguridad. O sea, estar 10 años en máxima seguridad solo en una celda,
con una sola hora de recreación cuando te la dan, si el guardia le da la gana, porque es verdad que es obligatorio una hora de recreación todos los días, pero no es verdad que te la den. Así que me tocaba estar mucho tiempo encerrado en la celda y fue ahí donde comencé a mirarme por dentro, a preguntarme qué esto es lo que tú quieras el resto de tu vida. Y decidí, no sé, en el camino ya dejé de sentir odio, dejé de sentir coraje hacia las personas y comencé a querer ser algo diferente. No sé exactamente cuándo cambió mi vida del todo, pero sí sé que hubo un día que comenzaron a sacarme a la calle a dar charlas y hubo un día que pude haberme escapado porque fue la primera vez que salgo después de 10 años en la cárcel, la primera vez que salgo libre, sin cadena, sin esposas. Y ese día yo pude haberme fugado y decidí no hacerlo. Tenía todo a mi favor, una señora mayor, yo cargando una mesa, un carro con una puerta abierta, dos guardias, que no era nada para ese entonces para mí porque estaba en la carretera de Bayamón, en la número 2. Yo soy natural de Guaynabo, así que estaba en mi casa, tenía todo para fugarme. Era la fuga perfecta, lo más fácil que podía pasar en ese momento. Y simplemente no me fui porque habían otros confinados allí conmigo, que si yo me iba le iba a destruir todos los privilegios que yo había logrado por muchos años. Decidí no hacerlo. Y ese fue el día que yo entendí que mi vida estaba comenzando a cambiar. ¿Cuál es el primer paso que se da para que nuevamente puedan ver tu caso y luego sales? Mira, yo después que comienzo a leer y a leer, me leo todos los libros que encontré en la cárcel, revistas, periódicos, y como todo eso se acabó, pues dije, déjame ver, quiero leer de leyes, y comencé a buscar libros de leyes, y comencé a preguntarle a los confinados las diferentes sentencias que ellos tenían, los delitos, los modos que los habían sentenciado, y descubrí que estaban las sentencias concurrentes, consecutivas y naturales, y yo tenía consecutivas y naturales, pero no concurrentes. Y yo quise aprender a hacer mociones y comencé a escribirle a los tribunales. A mí me sentenciaron diferentes tribunales, Bayamón, Atorrey, Cagua, Arecibo, Aguadilla. Y te digo, comencé a escribirle a todos los tribunales que me sentenciaron, a enviarle mociones de reconsideración, pidiéndole, yo no le pedía que me bajaran la sentencia, yo solamente le había escrito en la moción mi historia de niño, por qué abandoné mi casa, por qué me metí en problemas, por qué terminé en una cárcel. Y yo no le pedía, mira, bájenme la sentencia. Yo solamente decía, yo quisiera que mis sentencias me las permitan en forma concurrente. Y concurrente significaba que yo iba a cumplir la sentencia más alta. Tenía 6 sentencias, me iba a quedar solamente con la más alta, porque la más alta tumban las demás. Y mi sentencia más alta era 51 años. Ya. Muchísimos años. Y estuve escribiendo durante 8 años. Y pues cuando se cumplieron los 8 años, los tribunales o el tribunal terminó dándome la oportunidad de reconsiderar mis sentencias y dejarme solo con una sentencia de 51 años de cárcel. Ok, ¿y qué pasó? Para cuando yo tenía la sentencia de 262, mi libertad bajo palabra era considerada para el 2049. O sea que todavía estaría yo en la cárcel esperando la consideración. Y cuando baja a 51 años, la libertad bajo palabra bajó para el 2013. Y este modo de sentencia me llegó como en el 2009 más o menos. Así que el 2013 estaba bien cerquita. Y yo sabía que yo iba a ser un hombre libre. Comencé a trabajar para eso, comencé a adquirir todos los talleres, toda la educación que podía tener en la cárcel, me convertí en escritor, comencé a dar conferencias, porque sabía que todo ese era el expediente que yo iba a tener como evidencia de que yo había cambiado mi vida y merecía una segunda oportunidad. O sea que tu educación dentro de la cárcel, leer la cantidad de libros que tú leíste, escribir 8 años mociones sin detenerte, fueron todas las pruebas que utilizó el tribunal para darte esa ventana para que pudieras salir. Diría que sí. Y la fe que adquirí en la cárcel
de creer en Dios y que había un Dios que me iba a dar una segunda oportunidad. ¿Tú crees que Dios te perdonó ya? ¿Tú crees que Dios te está dando una segunda oportunidad? Dios me dio una segunda oportunidad. ¿Tú crees que Dios te perdonó todos los asesinatos que tú tienes en las costillas? Dios me dio una oportunidad para que mi vida sirva de ejemplo para muchos jóvenes en esta vida. Y solo espero que así sea. Que mi vida, mi historia, le sirva a otros para que no tropiecen como lo hice yo. Mucha gente habla de Dios y yo posiblemente lo pueda creer. Del propósito de Dios. Hay veces cuando uno analiza el propósito de Dios y analiza la situación y lo pones bajo ese contexto, se te es difícil entender que ese es el propósito de Dios. Pero los que conocen de la palabra dicen, lo que pasa es que los propósitos de Dios no siempre los tenemos que entender nosotros los seres humanos. Y bajo esa premisa, pues hay que seguir caminando. Pero hay gente como yo que muchas veces nos cuestionamos esas premisas. Ya me las cuestiono menos, pero las sigo cuestionando muchas veces. Y a veces me cuesta, y le pregunto a Dios muchas veces, yo le digo, Dios, pero ¿por qué este es el propósito? Así que te pregunto, basado en la premisa que te dije, ¿tú crees que el propósito de Dios fue o es tú haber matado toda esta cantidad de gente, haber tenido la vida que tuviste para llegar a esto? Posiblemente lo sea, posiblemente no. Yo creo o me pregunto, muchas veces me pregunto, Señor, ¿esto es lo que tú quieres realmente en mi vida? Pero yo sé, este libro que tienes en tus manos, no era el libro que iba a hacer. O sea, yo el año pasado escribí un libro antes que, o mejor dicho, lo había terminado el año pasado, se titulaba Cómo ser tu propio héroe. Y ya había pagado a mi editora, a mi diseñadora, ya tenía todo listo para lanzarlo. Y cuando yo releo el libro, me doy cuenta que no era lo que yo quería. Así que lo eché para el lado y comencé a escribir desde cero un nuevo libro. Y ese es el libro que tienes en tus manos y que siento satisfacción porque creo fielmente que sí que puede cambiarle la vida a muchos de nuestros jóvenes, porque en este libro le muestro cómo después de salir de la cárcel, este hombre que está aquí se cayó muchas veces, pero no se rindió. El título del libro nace porque cuando yo salgo de la cárcel, e incluso mi familia que está viendo esto sabe que no esperaban al hombre que tú tienes aquí, esperaban al delincuente, esperaban al hombre que daba la cara por la familia, esperaban al guerrero que se fue, pero tristemente para ellos, triste, pues no regresó ese guerrero, regresó este hombre nuevo. Yo llegué al barrio un día y había alguien allí que era cuando yo tenía el poder, esa persona trabajaba conmigo o trabajaba para mí, un amigo, un hermano. Y me vio y rápido me dice, diablo, brother, tanto tiempo. Y nos dimos un abrazo y me dijo, tengo todo, carro, armas, dinero, dime lo que tú quieres tuyo, te necesito a mi lado. Yo le dije, no, papá, ya yo enganché los guantes, no voy más. Me quité, estuve 15, no voy a seguir perdiendo mi libertad por nadie. Y él me mira así incrédulo y me dice, diablo, brother, saliste viejo. Y yo le dije, salí viejo. Viejo, pero no. Pendejo. Y no pendejo. Y de ahí es que nace el título de mi libro. Y creo que es un libro que tiene poder para demostrarle a mucha gente que se sale de la delincuencia o se sale de la cárcel o se levanta si estás en el piso, pero tú decides si tropiezas con la misma piedra o no. Yo decidí no hacerlo. Con la honestidad, ¿qué te caracteriza, Aníbal? ¿En algún momento pensaste flaquear y regresar al mundo criminal y de las drogas, narcotráfico? Cuando salí, hubo momentos en que me sentí con mucha presión, muchísima presión, porque incluso recibí llamadas de enemigos del pasado amenazando que me iban a dar por donde más me duele. Yo tuve que sacar de Puerto Rico a mi hija. Mi familia está viendo esto y sabe que no miento. Tuve que sacar de Puerto Rico a mi hija.
porque es lo más grande que tengo. Así que si alguien me quiere dar por donde más me duele, yo no podía pensar en otra cosa que no fuese mi hija. Comencé a montar lo que era una editorial para ayudarla a escribir libros o a publicar libros de confinados y exconfinados. Y contrato a este muchacho que es un ex convicto porque yo quería darle una oportunidad a él, porque si yo voy a montar algo para trabajar con ex confinados, pues qué mejor que un ex confinado trabajando Sin conmigo. duda, claro. Y resulta que esta persona me robó todos los ahorros que yo tenía, Ay, bendito Dios. con lo que yo quería comenzar ese negocio. Y fue un golpe duro para mí. ¿Cuánto dinero estamos hablando? No era mucho, pero para alguien Para que ti estaba era un montón, comenzando, claro. eran, no sé, 8,000, 9,000 dólares. Era Son mucho nada dinero. para alguien que acababa de salir de la cárcel y quería comenzar un negocio. Así que fue un golpe bien duro para mí. Hablando ahorita de la reincidencia. Me frustré, me molesté, tenía un coraje, pero te lo juro, Molu, yo me acosté en la cama esa noche. Vamos, yo salí a buscarlo primero. Sin nada, porque ya no traqueteo, pero él sabía quién era yo de mi pasado, así que yo quería ver si me lo encontraba, decirle, ¿por qué a mí? De en serio, a mí, tú me robas, a mí. Pero no lo encontré, gracias a Dios, porque tal vez me hubiese metido en problemas. O sea, tú ibas con los cascos volados a joderlo. Estaba molesto, estaba lleno de coraje, porque esa persona incluso, yo tenía 2 carros, y como la persona vivía en Carolina y yo estaba en otra zona, él no podía llegar a trabajar conmigo, así que yo le regalé un carro, lo pongo a nombre de él para que él pueda llegar a trabajar conmigo. Y me hace esto, así que fue bien doloroso para mí. Yo no esperaba eso. Pero luego de yo salir a buscarlo y no encontrarlo, yo recuerdo que yo me acosté en la cama y comienzo a mirar el techo frustrado y comienzan a pasarme muchas imágenes por mi cabeza de todas las personas a quien yo les robé, de todo el daño que yo hice. Y fue ahí que yo entendí que realmente este tipo a mí no me había llevado nada. Y este tipo a mí no me robó nada. Mañana va a ser un día mejor y voy a levantarme con más fuerza. Y lo dejé pasar. Dije, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por esta lección que me das. Y de ahí en adelante, pues continué ahorrando otra vez, trabajando duro para lograr las cosas que he logrado. Pero pasaron muchas cosas en mi vida, están en este libro, e incluso un suceso en la cual atacaron a un enemigo mío del pasado, alguien poderoso, alguien que nadie se atrevía a atacar. Sin embargo, a mí me fueron a arrestar a mi casa. Después de ser un hombre libre, a mí me van a ir a buscar arrestado porque intentaron involucrarme en eso. Porque yo acababa de salir y a la persona la atacan. Así que rápido trataron de atar cabos. Pero en el libro puedes encontrar más cosas de ese tema. Así que todo eso está ahí. Sí pude haber tomado una decisión equivocada. Sí pude haber tener una excusa para regresar a la calle. Pero decidí que no hay excusa. Las excusas las pongo yo si quiero ponerlas. Yo decidí que no iba a regresar. ¿Dónde la gente puede conseguir el libro? El libro está disponible en Amazon. Pueden seguirme por todas mis redes sociales como Aníbal Santana Merced y en mi website anibalsantana.com. Aníbal, tu historia está demente, bro. Es complejo. Todavía es como surreal tu historia. Pero ahí está. Y todavía es la hora que nadie te ha desmentido. Mira, Molu, a mí me tirotearon muchas veces y quería comentarte una de las que me parece interesante es que la primera vez que a mí me tirotearon fue una patrulla de la policía, pero no eran policías, eran enemigos. Yo voy saliendo del barrio uno de los barrios donde yo me criaba, el barrio Piedra Blanca en Guaynabo. Y yo voy saliendo y yo tenía a mi chofer, mi escolta, que estaba en la parte de atrás, y andábamos en un BMW. Se le sacaba el sunroof. Y yo recuerdo que cuando vamos saliendo del barrio, es una misma entrada, una salida. Arriba ya nos encontramos con esta patrulla y yo siempre tengo en el asiento del pasajero, la visera, tiene un espejito, ¿verdad? Para que las mujeres se maquillen y todo. Y yo por ese espejito, yo siempre estoy pendiente a la calle atrás, porque yo siempre he sido bien arisco, estaba pendiente a todo lo que me rodeaba. Y yo veo esta patrulla que se nos acerca, tiene biombo, tiene todo,
y yo le digo a mi chofer, dale con calma, que viene detrás de nosotros una patrulla, para no despertar, ¿verdad? Nada, ninguna nébula. Pero el que viene de pasajero en la patrulla, que yo estoy pendiente, él no sabe que yo lo estoy viendo, pero yo lo estoy viendo. Yo tengo, para ese entonces yo tenía una ametralladora, una Thompson, con un peine de 50 balas. Y yo estoy así mirando por el retrovisor y yo veo que el tipo que está en el pasajero, que viene vestido de policía, levanta un AK-47 en madera. Sí, Y de, no, espérate, estos no son policías. Y yo recuerdo que yo le digo a mi chofer, disimuladamente, abre el sunroof, porque estos son los enemigos, esta no es esta gente. Y nada, él abrió el sunroof, yo me salí por el sunroof, comienzo a dispararle y ellos comienzan a dispararnos a nosotros. película. Película por todo Piedras Blancas, el 20, que es otro barrio en Guaynabo, y pasamos literalmente frente al cuartel de la policía de Guaynabo, Tiroteándose. hacia Santa Rosa, Está pa'l carajo. por toda esa carretera. Y cuando comenzaron a salir las patrullas de verdad para la persecución, entonces nosotros nos metimos por un monte y los policías que eran policías pero no eran, pues lograron escaparse también. Y esa es como la primera balacera horrible en la que estuve a punto de morir también, pero me salvé. Y cosas así pasaron en mi vida. Esa es una de muchas veces en las que me vi involucrado en muchas balaceras. Y ahora, ¿qué se siente despertar con esta nueva vida? Algo bonito, algo que pensé que nunca iba a tener. Yo jamás, yo no sabía que se sentía ser un hombre libre, porque toda mi vida fue una basura. O sea, yo no sabía que era montarse en un avión y viajar a otro país y disfrutar y caminar y conocer otras culturas. Yo no sabía que era sentarme en un restaurante y disfrutar mi libertad y una buena comida. Así que esta vida para mí, yo creo que ahora es cuando yo estoy soñando de verdad. ¿Y tu hija qué edad tiene ya? Mi hija tiene 25 años ya. Tengo 2 nietos, uno de 8 y una niña de 3. Y son mi mundo, mi razón por la cual lucho y vivo cada día. Cuando saliste de la cárcel, ¿buscaste a la mamá de los nenes o ya estaba casada? Cuando salí de la cárcel, ella ya estaba separada de la persona con la que había estado. Pero ya yo había cerrado mi corazón hacia ella en cuanto a como pareja. Siempre la he visto como una gran amiga, como la madre de mi hija, porque fue una gran persona y la respeto como tal. Pero no entré en esa línea de intentar una relación con ella. Pero a mi hija sí, a mi hija siempre la busqué. Mi hija ha sido la razón por la cual lucho todos los días y por la cual quiero seguir construyendo cosas buenas para que ella esté orgullosa de mí siempre. Tú habiendo sido un criminal, un narcotraficante y la vida que tuviste de joven que te llevó a que te sentenciaran a más de 200 años en la cárcel. Con una bebé pequeña, sales ya estaba más adulta. ¿Cómo uno como padre va donde ella a pedirle perdón? ¿Cómo uno empieza una conversación tan dura como esa? Si supieras que no hemos tocado mucho ese tema del pasado, simplemente cuando tengo la oportunidad de verla, compartir con ella, la abrazo, le digo lo mucho que la amo, lo importante que es en mi vida. Sí le he dicho muchas veces que estoy vivo por ella, que soy el hombre que soy ahora solo por ella. Y aunque muchas personas dicen, no, los nietos les roban el lugar a los hijos, yo creo que mis nietos, que los amo con mi vida, todavía no les roban el lugar a mi hija. Mi hija fue la razón que me cambió a mí la vida. Aníbal Santana, gracias por estar conmigo. Gracias a ti por la oportunidad y por este momento. Gracias. No, sin duda alguna. Viejo pero no pendejo. Amazon, pueden buscarlo. Ahí está, en cualquier parte del mundo. Estoy loco, yo no leo mucho. Son pocos los libros que yo le meto mano. Este me despierta mucha curiosidad. Así que espero leerlo. Gracias por habérmelo regalado. Así que ya tú sabes, viejo pero no pendejo. Gracias por esta conversación que estuvo demente. Gracias a ti siempre. Siempre. A ti comparte el contenido, dale me gusta y está la caja de comentarios. Quiero leerte, pero siempre me ayudas compartiendo el contenido. ¿De dónde? De aquí, de Molusco
TV.